Desde que éramos unos niños nos han enseñado a reconocer las figuras, ¿cierto? En sus formas, tamaños e incluso en 3 dimensiones, ¿verdad? Recordemos que nos daban cubitos, nos daban pirámides, nos daban esferas, pelotitas, ¿no? Para que nosotros lo toquemos y lo reconozcamos. El fin de nuestros queridos profesores era justamente el hecho de que nosotros reconozcamos y relacionemos estas figuras con las figuras que vemos a diario en nuestra vida, ¿cierto? En casa, en la calle y en el mismo colegio. Y también nos brindaron unas herramientas básicas para nosotros poder hacer algunas mediciones elementales, digamos, que nos permitan medir tamaños, esquinas, ángulos, ubicaciones y todo eso. Ya para la secundaria o la universidad nos dieron herramientas un poco más complejas que nos permitían hacer mediciones más exactas de distancias, ángulos, etc. Pero principalmente estos ángulos están basados en el concepto geométrico, ¿cierto? Es decir, un concepto que solamente trabaja con un intervalo de valores desde los 0 grados, no, esos son 0 grados en temperatura, le voy a decir a mi asistente que lo corrija, hasta los 360 grados, ¿cierto? Entonces, solamente es ángulos, digamos, en el sistema sexagesimal. No sale de ese intervalo. Lo que vamos a ver ahora es ángulo trigonométrico. Vamos a entrar en la trigonometría y hay ciertas diferencias entre el ángulo trigonométrico con el geométrico, ya que en este caso nosotros vamos a trabajar ya con ángulos negativos y con ángulos mayores a 360 grados. ¿Sí? Quería comentarles de todas maneras esto para que noten las diferencias entre ambos casos. Soy Jorge Yactayo, es un gusto estar nuevamente con ustedes y comenzamos con ángulo trigonométrico. Comencemos entonces. Vamos a ver el concepto de ángulo trigonométrico, ¿sí? Nos dice lo siguiente, fíjense, es aquel que se genera por la rotación de un rayo, ¿correcto? En el mismo plano. Ojo, estamos hablando de una figura plana, ¿no? Alrededor de un punto fijo, este es el puntito, llamado vértice, desde un punto inicial hasta un punto final. Vamos a verlo entonces en nuestro gráfico, aprovechando alguna definición adicional. Fíjense, un ángulo en trigonometría se considera positivo cuando la rotación del ángulo es contraria al movimiento de las manecillas del reloj, ¿correcto? Es decir, tú sabes que el reloj gira en este sentido, ¿cierto? Las manecillas del reloj, mientras avanza el tiempo, va girando de esta forma. Cuando hablamos de antihorario es de esta forma, ¿cierto? Así. Por lo tanto, eso si lo aplicamos acá, digamos que el angulito va girando así, ¿correcto? Contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, fíjense, dice aquí punto inicial, ¿cierto? ¿Cuál es el punto inicial? Esta recta que ves acá, esta flechita que ves acá, a la cual llamaremos justamente posición inicial. Es decir, el rayo que comentamos aquí está ubicado en este instante acá, ¿cierto? Posición inicial. Muy bien. A medida que va moviéndose el rayo hacia arriba en sentido antihorario, va formándose un ángulo, ¿verdad? Y digamos que si lo dejamos aquí, esta va a ser la posición final. ¿Correcto? Posición final. Bien, cuando ustedes vean que el rayo parte desde una posición inicial y gira en sentido antihorario, entonces ese angulito lo conocemos como ángulo positivo. ¿Correcto? Ángulo positivo. Y nos referiremos a un ángulo negativo cuando veamos este concepto de aquí. Es cuando la rotación del rayo
está en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj, es decir, un movimiento horario, ¿correcto? Quiere decir que está yendo así, ¿verdad? De esta forma. Y eso lo podemos ver en nuestro gráfico, ¿cierto? Si te das cuenta, a diferencia de la figura anterior, ahora está yendo en este sentido, fíjate, ¿no? Pero los conceptos se mantienen. Quiere decir que esto sigue siendo su posición inicial, partió de acá y se fue así, ¿verdad? Posición inicial, también conocido como lado inicial, ¿no? Posición inicial, ¿ok? O también lado. Y posición final o lado final. Y si tú encuentras, digamos, este sentido de rotación para tu ángulo, entonces podemos decir que beta es un ángulo negativo. ¿Ok? Ángulo negativo. Inclusive es posible colocar ambos sentidos de giro, o sea, horario y antihorario, en un solo plano de rayos. Fíjense, yo estoy colocando un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿cierto? Ambos están en el mismo plano, pero ambos están en sentidos diferentes, ¿cierto? El ángulo alfa, fíjate, si yo me guío por la figura, viene así. Entonces el ángulo alfa va en sentido antihorario. Y el ángulo beta viene hacia abajo por la cabecita de la flecha, ¿no? Viene hacia abajo y va a tomar esta forma. Por lo tanto, el ángulo beta va a ser considerado negativo, ¿correcto? Para ambos casos, este es el lado final. ¿Recuerdan que les comenté? Lado final para el ángulo alfa y este es el lado final para el ángulo beta. ¿Correcto? Este puntito que lo he marcado también en los casos anteriores se llama origen de rayos. El origen de los rayos, ¿cierto? De ahí parte todo. Aunque vamos a verlo mucho más simple, digamos, como para los amigos, lo presentamos como vértice. Vértice. Nos ahorramos el nombre, profe, esto es vértice. Listo. Entonces, si se dan cuenta, si el sentido es antihorario, la medida del ángulo alfa, ojo, acostumbrémonos a esto, medida del ángulo alfa es, ¿qué cosa? Voy a colocarlo con otro color para que se note mejor, positivo, ¿cierto? Y si el sentido es horario, entonces la medida del ángulo beta es, ¿qué cosa? Negativo. Ya lo vimos en la pizarra anterior, ¿cierto? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ustedes trabajen las preguntas de diferentes niveles de dificultad, se van a encontrar siempre con ángulos que están en diferentes sentidos, ¿correcto? Ustedes van a tener que alterar esos sentidos, digamos en la pregunta, ¿no? Para que coincidan todos y poder agruparlos como una sola operación, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en detalle ya en las preguntas que vayamos a resolver. Ojo, vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿sí? ¿Qué sucede si ambos sentidos están en un mismo ángulo? Acá lo tenemos. Fíjate, el ángulo A tiene un giro en sentido antihorario, ¿cierto? Y el ángulo B tiene un giro en sentido horario, pero ambos están dentro del mismo ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, si vas a tener este caso en particular, que también se puede presentar, se cumple lo siguiente, que el ángulo A va a ser el negativo del ángulo B, ¿correcto? O el ángulo B será el negativo del ángulo A. Cualquiera de las dos condiciones es válida, ¿correcto? Entonces ya sabes cómo puedes operar
o qué puedes inferir a partir de esta gráfica, ¿correcto? Vamos entonces con los conceptos finales de esta presentación. Fíjate, ángulo nulo. ¿Qué nos dice el ángulo nulo? Si el rayo no gira, la medida del ángulo será cero. Es decir, si el ángulo está aquí y nunca se levantó, perdón, si el rayo está aquí y nunca se levantó para girar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, entonces ese ángulo será cero, tendrá un valor de cero, ¿correcto? Otro concepto más, el ángulo de una vuelta. Se genera por la rotación completa de un rayo, coincidiendo su lado final con su lado inicial una sola vez. O para ser más precisos, la primera vez, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Fíjense. Nosotros tenemos nuestro rayo, digamos, ¿cierto? Y lo quiero hacer girar una sola vez. Pueden ser muchas veces, ¿cierto? Pero lo voy a hacer girar una sola vez. Si lo hago en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces digamos que eso es una vuelta, ¿verdad? O 360 grados, como lo vimos en la presentación, ¿no? Pero ustedes dirán, profe, pero también puede ser en el otro sentido. Así es. Así es. Puede ser en el otro sentido, ¿no? Y hacemos esto. También es una vuelta, o la primera vuelta, ¿no? Pero en este caso, si estamos en sentido horario, como fue beta, perdón, como fue el ángulo B, entonces aquí le llamamos menos una vuelta. Menos 360 o más 360. ¿Correcto? Entonces, ojo, esto es algo introductorio realmente para el curso. Recién estamos comenzando. Esa es la presentación con algunos conceptos iniciales de trigonometría. ¿Correcto? Sé que estamos pasando una situación difícil, ¿no? Muchos chicos están en casa, aburridos, ¿no? Están avanzando como pueden los temas del colegio en algunos casos, en otros casos no, ¿cierto? Este año va a presentarse pues con muchos cambios a los cuales tenemos que irnos adaptando, pero nosotros tenemos que siempre tener el mayor positivismo, ¿cierto? La mayor predisposición a seguir aprendiendo en todas las edades. Así que los padres ahí cumplen una labor fundamental, ya que en esos días están mucho tiempo con sus hijos y son ellos los que al ver a su hijo decaer, deprimirse, aburrirse, son ellos los primeros que tienen que darle todo el apoyo para que sigan aprendiendo, ya sea de manera virtual, que es lo común ahorita, a distancia, ¿no? Hasta que las cosas vuelvan a su forma habitual, normal, y podamos todos estar juntos otra vez, ¿sí? Entonces, los espero en la parte 2, ángulo trigonométrico 2, ya borré el título, y continuamos entonces con el aprendizaje virtual, ya que es, digamos, lo más importante ahora, ¿sí? Nos vemos ahí entonces.